Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, aprovechando la vuelta de lo que van a ser las eliminatorias sudamericanas, que se va a estar disputando la fecha número 3 y número 4, vamos a estar hablando de algunos casos particulares de jugadores que han sido borrados de sus selecciones. Son futbolistas que evidentemente pertenecen a estas selecciones sudamericanas que les mencionaba y son jugadores que hasta hace no mucho tiempo eran habitualmente convocados y en algunos casos inclusive titulares. En muchos casos también de los que vamos a mencionar son jugadores que tienen muchos partidos en su selección, pero que de la nada en el último tiempo han dejado de ser convocados y en algunos casos ni siquiera se saben bien los motivos. Así que espero que les guste la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal y activen la campanita y que me sigan en las redes sociales, que me ayuda un montón. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con el video. La selección argentina sin duda vive un gran momento, uno de los mejores de su historia. Vigente campeona del mundo, vigente campeona de Copa América, ganó sus dos primeros partidos en lo que tiene que ver con la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Le acaban de asignar como sede del Mundial 2030, aunque sea un único partido, y ya probablemente va a estar clasificada a ese Mundial. Y después de lo que ha sido una era con muchas, pero muchas cosas positivas, con muchos jugadores que han surgido, campeones del mundo, un gran momento del técnico Scaloni, la realidad es que hay dos jugadores de ese grupo que parecía tan consolidado que han quedado bastante apartados. Uno campeón del mundo y un jugador que se quedó en la puerta de estar en la lista. El campeón del mundo, y el caso probablemente más conocido, es el de Alejandro "El Papu" Gómez, futbolista que estuvo en el Mundial, que inclusive fue titular frente a Australia y que de la nada misma lo borraron de la selección. Acá hay muchas teorías que no podemos confirmar, hay muchas especulaciones, problemas internos, simplemente cuestiones futbolísticas y demás. Pero la realidad es que llama la atención que un jugador que estuvo dentro de los campeones del mundo no haya vuelto a ser convocado después del Mundial, más allá de que atravesaba una lesión y demás. Un jugador que en su momento parecía importante y que al día de hoy no es ni considerado por Scaloni. Pero hay otro caso también bastante particular, que es un jugador que parecía una fija dentro de los gustos del técnico y que de la nada misma lo borró, que es el de Joaquín Correa. El delantero que hasta el año pasado era el suplente natural que tenía Lautaro Martínez, hasta la gran irrupción de Julián Álvarez, jugador que cuando no estaba Lautaro jugaba de titular y que siempre ingresaba desde el banco. Había estado en la lista de 26, pero un problema en la rodilla lo termina marginando, una situación un poco confusa. No le dijo al cuerpo técnico que estaba lesionado porque quería ir igual al Mundial y lo terminan desafectando. Y evidentemente esa situación de ocultar la lesión terminó de romper la relación con el técnico, porque desde ese momento Joaquín Correa no ha vuelto a ser convocado ni tenido en cuenta en ningún momento, y han convocado a otros 9 como por ejemplo a Giovanni Simeone. Hoy en día Joaquín ya no está más en el Inter, está a préstamo en el Marsella, está jugando más de extremo por izquierda que como delantero centro o media punta, que es lo que venía haciendo, y es un jugador que realmente fue importante hasta hace un año en la Argentina y hoy en día está lejísimos de volver a ser convocado con la albiceleste. En la selección Colombia tenemos una dupla de delanteros que hasta hace 2 años muchos hablaban y pensaban que por lo que hacían en los clubes y además porque jugaban juntos tenían que ser la delantera titular de Colombia, que es el caso de Duván Zapata y Luis Muriel. Dos futbolistas que al día de hoy están lejísimos en la consideración de Néstor Lorenzo y que dudo que en algún momento se vuelvan a poner la camiseta cafetera. En el caso de Duván, hoy en día ya no está más en el Atalanta, fue a jugar al Torino, que es su equipo actualmente, un jugador que no es convocado desde fines del año 2021, que con Colombia no ha rendido para nada, jugó 34 partidos y solamente marcó 4 tantos, y en el caso de Luis Muriel, números también muy similares, 45 partidos con Colombia, solamente 8 goles, sigue estando en Atalanta, su última convocatoria fue en marzo del año 2022, y dos jugadores que han sido completamente borrados de la consideración de Lorenzo y que seguramente con este nuevo técnico no vayan a ser convocados. Y también vale la pena mencionar, más allá que en este caso sí lo convocaron durante el 2023, a Radamel Falcao, el delantero que ya tiene una edad avanzada, el Tigre de Santa Marta, tiene 37 años, actualmente juega en el Rayo Vallecano y ni siquiera es titular, si bien estuvo en los amistosos que se jugaron a principios de este año 2023 frente a Corea y frente a Japón. La realidad es que es difícil, acá más que nada por una cuestión de edad, de que Falcao vuelva a ser considerado, sobre todo si no tiene continuidad en su equipo. Evidentemente en Uruguay hay mucha polémica respecto a la decisión de Marcelo Bielsa de no convocar a los dos máximos goleadores que ha tenido en los últimos años la selección uruguaya. Evidentemente me refiero a Luis Suárez y Edinson Cavani.
Dos futbolistas que claramente ya atraviesan los últimos años de su carrera, pero que creo que podrían seguir siendo convocados tranquilamente a Uruguay, y aunque sea ser alternativas para la delantera que hoy en día está propinando el equipo uruguayo. En el caso de Luis Suárez, 137 partidos, 68 goles. En el caso de Edinson Cavani, 136 partidos, 58 goles. Las últimas convocatorias de ambos fueron en el Mundial de Qatar. En el caso de Suárez siendo titular, en el caso de Cavani en muchos momentos entrando desde el banco. Pero dos jugadores que sabemos todo lo que le pueden aportar. En el caso de Suárez, está actualmente en Gremio, ha tenido buena temporada en el fútbol brasileño. En el caso de Cavani, hoy en día en Boca, también siendo titular e importante para el conjunto Ceneice. Y si vemos la verdad las alternativas que tiene Uruguay, sacando a Darwin Núñez, que hoy en día es la máxima amenaza que tiene dentro de los centros delanteros, la realidad es que no estaría mal que vuelvan a ser convocados, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el suplente de Darwin Núñez en la última doble fecha fue Maxi Gómez, que ni siquiera es titular en el Cádiz de España. Claramente para mí, Suárez y Cavani son más que Maxi Gómez, y esto ha generado cierta polémica e inclusive molestia, por ejemplo en el caso de Suárez, que se ha expresado inclusive en algún que otro festejo en contra de la decisión de Bielsa de no convocarlo, más allá que el técnico argentino ha dicho que ambos pueden llegar a ser convocados en algún momento, pero que simplemente por ahora no los está teniendo en cuenta. Brasil tiene muchísimos jugadores y se la pasa rotando, es la realidad. Hay dos futbolistas que hasta hace un año eran parte de las convocatorias habitualmente y hoy en día ya no son convocados, que es el caso de Fabinho y de Gabriel Barbosa. En el caso del volante, que hasta hace muy poco jugaba en el Liverpool, estuvo en la Copa del Mundo en Qatar. Evidentemente en esa posición Brasil tiene un muy buen jugador que es casi imposible de sacar, que es el caso de Casemiro. Se ha sumado también algunas alternativas como Bruno Guimaraes o como Douglas Luiz. Lo que a Fabinho lo ha tapado bastante y desde el Mundial no ha vuelto a ser convocado, sumado además a su transferencia al fútbol árabe, donde actualmente ha fichado por el Al-Attiyah. El volante de 29 años creo que ha perdido bastante terreno en la consideración de Fernando Diniz, que es el técnico que por ahora está en la selección brasileña. En el caso de Gabigol, hasta hace un año, sin duda era el gran goleador que tenía el fútbol brasileño. Sin embargo, después apareció un compañero en Flamengo, que fue Pedro, y hoy en día apareció Germán Cano, por lo cual ha perdido bastante terreno también dentro de la liga brasileña como gran goleador. El delantero de 27 años que venía siendo convocado siempre y se quedó en la puerta de ir a Qatar, justamente su compañero de equipo Pedro es el que se quedó con su plaza. Tampoco ha tenido grandes números en la selección brasileña, ha jugado 18 partidos, ha marcado 5 goles y la verdad que por ahora parece bastante lejano su retorno a la selección verde-amarela. En Perú sin duda hay un caso del cual siempre se va a hablar porque es un futbolista que ha sido muy importante hasta hace muy poco tiempo, pero que hoy en día su actualidad no le acompaña, que es el caso de Cristian Cueva, futbolista que fue clave durante todo el proceso de Ricardo Gareca, que llegó a jugar 98 partidos con la selección y marcar 16 goles, un futbolista importantísimo realmente en esa época de Gareca, 2018, 2019, 2020, probablemente el jugador más determinante que tenía Perú en ataque. Sin embargo, con el correr de las temporadas ha bajado su rendimiento, tanto en la selección como a nivel clubes, lo cual lo ha llevado cada vez a ser menos considerado, y desde el cambio de era en Perú, que ya no está Gareca y ahora está Reynoso, la realidad es que si bien fue convocado para los amistosos que se jugaron en junio del 2023 frente a Corea y frente a Japón, no ha sido considerado para ninguna de las 4 fechas de eliminatoria. Y esto se explica además teniendo en cuenta que Cueva, que tiene 31 años actualmente y volvió al fútbol peruano para jugar en Alianza Lima, al día de hoy inclusive ha perdido su lugar y es suplente en el equipo peruano. Evidentemente un jugador con mucho talento que ha sido muy importante para Perú, pero que hoy en día su momento no lo acompaña para volver a la selección peruana y si no levanta, difícilmente lo volvamos a ver, más allá que Perú tampoco tiene grandes alternativas para suplir a Cuevas. En Paraguay hay dos futbolistas que durante el último proceso han sido habitualmente convocados e inclusive uno de ellos habitualmente titular. Sin embargo, desde que terminó la última eliminatoria rumbo a Qatar y que Paraguay le fue tan mal y no terminó clasificando, no han vuelto a ser convocados, que es el caso de los hermanos Ángel y Oscar Romero. En el caso de Ángel, delantero, actualmente jugando en Corinthians, fue gran parte de la última eliminatoria comandada primero por Berizzo y después por Guillermo Barros Esqueloto titular. No le fue bien a Paraguay, él tampoco tuvo grandes números y desde ese momento no ha vuelto a ser convocado. En el caso de Oscar Romero también una situación similar, hoy en día jugando en la primera división del fútbol turco, inclusive ya en el último proceso no era titular, ingresaba algunos minutos y desde el cambio de mando que hoy en día lo tiene a Garnero a partir de esta nueva convocatoria, pero ya en esta última etapa del nuevo proceso eliminatorio de la mano de Guillermo, tampoco había sido considerado ninguno de los dos.
Dos futbolistas con mucho talento, dos futbolistas que también se han caracterizado durante su carrera por su inestabilidad y sobre todo por algunas cuestiones extrafutbolísticas y actitudinales que nunca han terminado de cerrar, y dos jugadores que hoy en día no están en un buen nivel, y eso termina evidentemente sacándole y privando de la posibilidad de estar en una selección paraguaya que, si ellos estuvieran bien, probablemente les vendría muy bien, porque son dos jugadores, como les digo, muy talentosos y que podrían haber aportado mucho más de lo que finalmente aportaron en su carrera. Y para finalizar, en Chile, un histórico que también fue borrado y que no es tan grande porque tiene 33 años y podría en algún momento volver si levantara su nivel, o podría seguir siendo convocado, es el caso de Eduardo Vargas. Ese jugador del cual muchas veces hemos hablado como su carrera a nivel clubes nunca fue tan importante, salvo quizás sus comienzos en la Universidad de Chile, pero que a nivel selección ha sido importantísimo, importantísimo para clasificar a Copa del Mundo, importantísimo en las dos Copa América 2015-2016 que terminan obteniendo, jugador que además ha jugado más de 100 partidos con Chile, ha marcado 40 goles, pero que en el último tiempo, de la mano del bajo nivel general de Chile, su nivel también ha mermado, y hoy en día delantero de Atlético Mineiro, que tampoco atraviesa un gran momento en el fútbol brasileño en cuanto a lo particular, no es convocado desde marzo del año 2022 en lo que fue el cierre de las últimas eliminatorias. Chile hoy en día confía en otros delanteros, jóvenes del fútbol chileno, jóvenes que han empezado a aparecer también en el fútbol argentino, como el caso de Bartichotto, que ha sido transferido a Talleres, evidentemente en Ben Brenton Díaz, sigue confiando en Alexis Sánchez, y muchos de los históricos, porque Medel, Vidal, Arangui siguen siendo convocados, pero el único de esta gran camada, generación dorada chilena, bicampeona de Copa América, que no sigue siendo convocado, es Eduardo Vargas, y bueno, por ahora parece que el delantero de Mineiro no va a tener posibilidades en la selección roja. Así que no mucho más para decir, espero les haya gustado la idea del video, que me den su opinión respecto a estos casos y que me dejen en los comentarios que otros jugadores también en su selección o en otra han notado que no son convocados y que, digamos, entre comillas, han sido borrados de su país. No mucho más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.